¿Qué tal? Muy buenas noches o días o tardes. Ya saben que este video posteriormente se sube a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Así que pues dependiendo a qué hora nos sintonicen, a qué hora vean el video, pues agradecerles mucho su atención y su preferencia. El día de hoy, como ustedes pudieron observar en el cartel, estamos dando inicio a la tercera sesión de la 11ª temporada de Un Criminólogo en México. Eh, como saben, este es un proyecto personal de hace prácticamente un par de años en el contexto, en el marco de la pandemia. Bueno, pues quisimos innovar, quisimos dar un paso a esta edad, a esta era de lo digital, y creamos primero fue la página de Facebook de Un Criminólogo en México, y posteriormente fue el canal de YouTube. Y en un primer momento pues la lógica, la finalidad era pues difundir principalmente las publicaciones en las que he participado. Posteriormente también se empezaron a tocar como temas muy coyunturales, eh, eh, y bueno, hoy ya es una realidad. El canal de YouTube está por llegar a los 1000 suscriptores, 1000 suscriptoras y suscriptores. Y bueno, está conformado por más de 40, 50 videos con diferentes temáticas en el ámbito de la criminología, que cada una y cada uno de ustedes puede visitar sin ningún problema. Así es que en ese marco, el día de hoy tenemos nuestra, como les decía, tercera sesión de la 11ª temporada ya. Ya prácticamente eh, transgredimos esa línea, ¿no?, de 10 temporadas. Ya estamos empezando una segunda época de 10, ¿no?, de 10 temporadas. Y bueno, hoy toca el tema, como ya lo pudieron haber visto, la desaparición de mujeres, trata de personas y feminicidio. Poco es una charla que di hace poco, si no mal recuerdo fue el mes pasado, en el Instituto Politécnico Nacional. Como ustedes saben, en el Instituto Politécnico Nacional, como en prácticamente ya todas las universidades, pues se han dado a la tarea de generar acciones, medidas, estrategias que coadyuven a la política de género a nivel nacional e internacional. Y el instituto pues tiene ya desde hace mucho tiempo una red de género, y bueno, entre muchas otras actividades que realiza la red de género, pues está precisamente la invitación a expertas, a expertos, a hablar un poco acerca de estos temas relacionados con las mujeres, con las niñas. Y en ese sentido pues dar, aportar, crear espacios de reflexión, de discusión, que generen pues obviamente medidas, acciones, estrategias muy concretas de parte del personal que integra esa misma red de género. Entonces, hace como un mes, y aquí lo publicamos también, obviamente fue un evento cerrado, solamente fue dirigido al personal de esta red de género y de otras áreas que de alguna forma tienen relación dentro del Instituto Politécnico Nacional, acá en la matriz. Pero bueno, el día de hoy, pues con el ánimo, ustedes saben que siempre pues ha sido una marca que nos distingue a un criminólogo en México, no conservar, no dominar, no el conocimiento, sino por el contrario, difundirlo, ponerlo a disposición en la manera de lo posible a todas y todos ustedes. Así es que el día de hoy vamos a charlar sobre este gran tema, que es un tema pues muy desafortunado. Digo, la criminología toca temas siempre muy desafortunados. Obviamente uno quisiera que no existiese el crimen, la violencia, los conflictos, las violaciones a derechos humanos, la criminalidad, la delincuencia, la corrupción, en fin, una serie de prácticas, de políticas muchas veces, ¿no?,
de acciones, de comportamientos, de conductas que laceran, ¿no? Pues el orden social, a la sociedad, a las víctimas, al orden jurídico, en fin, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de estos tres temas que desafortunadamente están coincidiendo de manera muy importante en nuestro país. Por un lado, la desaparición, particularmente de mujeres, de niñas. En segundo lugar, la trata, especialmente de niñas y mujeres. Y finalmente el feminicidio, que digo, ahí ya no es necesario, ¿sí?, apelar al género en particular. Como ustedes saben, el feminicidio pues es una figura de nuestro catálogo amplio de delitos que desde el 2012, si no mal recuerdo, se crea para dar protección a un grupo muy específico como es el de las mujeres, las niñas, las jóvenes, en fin, ¿no? Adolescentes, etcétera. Entonces, desde hace algunos ya años se vienen presentando varias relaciones entre estos tres fenómenos criminales, entre estos tres fenómenos delictivos. Esto de alguna forma, siempre lo he dicho yo y lo recalco y lo enfatizo, pues de alguna forma supone un rompimiento con la lógica histórica, ¿no?, tradicional de cómo se observa el fenómeno criminal, tanto del derecho penal como también desde la criminología y la victimología y en términos generales en las ciencias penales. Por mucho tiempo se abordaban, ¿no?, los fenómenos criminales de manera separada, ¿no?, de manera aislada, en muchas ocasiones como una expresión individual, como eh, un evento, ¿no?, un acontecimiento muy particular en tiempo, lugar y forma. Pero hoy en día la realidad, como muchas veces sucede, nos rebasa tanto al derecho penal, a la criminología tradicional, a la victimología, etcétera. Y hoy vemos que muchos fenómenos criminales se están relacionando eh, fenomenológicamente hablando, aun cuando supongan diferentes prácticas desde el ámbito jurídico penal. Pienso ahorita, por ejemplo, en el tema de trata y tráfico de migrantes, ¿no?, inmigración, que también por ahí subimos un video hace tiempo, de igual una conferencia que di, porque son dos fenómenos totalmente distintos desde el punto de vista jurídico, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas al combatir y al hacer frente a la trata de personas es que se confunde muchas veces por las y los operadores de justicia con el tráfico de migrantes, ¿no? Esto obedece a muchas razones que no voy a ahondar, no es el momento ni el espacio, pero hoy en día estamos viendo relaciones fenomenológicas entre la trata y el tráfico de migrantes. Aun cuando son jurídicamente distintos, en la práctica, en la realidad, estamos observando cómo muchas organizaciones, ¿no?, se plantean, ¿no?, como empresas, como giros, ¿no?, dedicados a la migración y finalmente o al final resulta que son de trata de personas, ¿no? Entonces comienza el fenómeno como tráfico de migrantes y termina como trata de personas, ¿no? Y acá es un poco algo similar lo que está sucediendo con la desaparición, la trata de personas y el feminicidio. Veremos con algunos testimonios, algunos casos importantes, cómo el fenómeno comienza como desaparición, porque recuerden, y ahorita lo vamos a ver, que la desaparición no solamente la comete el Estado, ¿sí? Nuestra ley, que pues tardó muchísimo, ¿no?, como la de trata de personas y el feminicidio, fíjense que en eso también comparten, o sea, son tres fenómenos que históricamente han generado un sinfín de violaciones a derechos humanos, un sinfín de, 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 de de consecuencias victimológicas, ¿no? Y que a pesar de ello son tres fenómenos que el Estado mexicano tardíamente, ¿no?, llega a responder sobre ellos, llega a reaccionar. Eh,
los tres están atravesados por el género, sin duda, ¿no? Los tres están atravesados por esta cuestión, que ya en otros momentos también hemos hecho videos sobre los centros de justicia para las mujeres, sobre la violencia de género contra las mujeres. Es un asunto que, pues de alguna u otra forma, se nos complica bastante, ¿no? Al Estado, que pues tiene una visión patriarcal, ¿no? Históricamente hablando. Entonces, difícilmente, ¿no? Al final hubo que ceder, hubo que apelar, ¿no? A esa cuestión victimológica y generar estos cambios muy difíciles para el Estado y para el sistema, ¿no? Masculino en términos generales, cultural, social, penal, ¿no? Por supuesto que lo penal no está aislado de lo social y lo cultural, ¿no? Muchas veces creemos, bueno, y el machismo, la discriminación, ¿esto ocurre en el sistema penal? Pues por supuesto que sí, porque al final de cuentas el sistema penal, la seguridad pública, el sistema penitenciario, pues de alguna forma está conformado también por esas personas que son parte de la sociedad en términos generales. Entonces son tres fenómenos que tienen similitudes, como esta cuestión estructural, histórica, ¿no? De violencia de género contra las mujeres, pero que también es importante decir que hay diferencias, ¿no? Jurídicamente hablando sobre todo. Pero entonces eso es lo primero que yo les quería como poner sobre la mesa, ¿no? Como en términos generales estos tres fenómenos, y que se ha repetido en otros, como les decía, trata y tráfico, etcétera, ¿no? Delincuencia organizada también, cómo están habiendo estas transgresiones jurídicas, ¿no? En cuanto a la realidad y cómo se van entremezclando, se van relacionando, en fin. Obviamente esto supone un gran reto para el Ministerio Público, para las fiscalías, para las policías de investigación, ¿no? Porque repito, muchas veces decíamos, bueno, hasta aquí empieza uno, termina el otro, y como todo muy romántico, muy idealista, ¿no? Pero en la práctica obviamente se transgreden muchas veces estas diferencias, ¿vale? Entonces trata, feminicidio y desaparición de mujeres. El objetivo en términos generales es conocer, ¿no? Los vínculos que pudiesen existir entre estos tres fenómenos, entre la desaparición, la trata de personas y el feminicidio, a efecto de comprender la magnitud del problema y la necesidad de contar con mecanismos preventivos, de investigación, reactivos, especializados, ¿sí? Que ya no obedecen o ya no son suficientes los enfoques tradicionales, ¿no? Los enfoques que nos hablaban precisamente de las investigaciones caso por caso, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ya desde hace tiempo, se habla de los análisis de contexto, por ejemplo, para la criminología, ¿no? Más allá de los perfiles criminales, se habla también en la parte penal de otras metodologías, ¿no? Otras cuestiones que sin duda son muy importantes para generar estas investigaciones macro, ¿no? De macrocriminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver algunos puntos importantes, ¿no? Primero de los tres fenómenos y después ya tratando como de ver esas relaciones, ¿no? Del feminicidio, obviamente es importante recordar que es un tipo penal ya autónomo. Se luchó muchísimo desde el feminismo por generar un tipo penal autónomo distinto del homicidio. Obviamente hay mucha resistencia, ¿no? Incluso nuestro actual procurador o fiscal, recordarán que ya no es la Procuraduría General de la República, sino hoy es la Fiscalía General de la República, porque se le quiere dar autonomía, se le quiere dar mayor eficacia y efectividad en sus investigaciones, aunque cabe decir que es una de las instituciones más oscuras, menos transparentes, del ámbito de la administración pública federal, pero bueno, nuestro fiscal, cuando precisamente fue nombrado como tal, 2018, pues él por ahí todavía circula ese video donde él pues se posiciona en contra, ¿no? de este tipo penal. Para él esto se
arreglaría, como para muchos otros colegas, abogadas y abogados, esto tendría que haber sido más bien una fracción más del homicidio como agravante y no necesariamente un nuevo tipo penal autónomo, que incluso esté advertido en leyes, como sucede en nuestro país con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero bueno, la realidad es que ya es un tipo penal autónomo desde 2012, ¿no? Y a partir de ahí pues se han visto importantes datos, ¿no? Cada vez se está midiendo más, cada vez se aparece más en la estadística. Obviamente esto no quiere decir que el feminicidio haya surgido a partir del 2012, ¿no? De que es un delito ya tipificado. Recordemos que esa es una de las diferencias entre la criminología y el derecho penal, ¿no? La criminología no necesariamente ve los delitos, hay cuestiones que implican un daño social y no necesariamente están tipificadas. Y de hecho el tema de la violencia de género contra las mujeres es un ejemplo de ello, ¿no? Recordarán que la violencia de género contra las mujeres pues no fue tipificada en términos generales casi en todo el mundo hasta finales del siglo XX, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico mexicano, pues los delitos contra la familia o los delitos de los miembros de la familia era lo que más se parecía y lo que más podría, como ahí no había como tal algo particularmente que hablara sobre la violencia de género contra las mujeres. Eh, por ahí Pavarini dice, ¿no? Pone el ejemplo precisamente de esta práctica para advertir la necesidad de que la criminología no siempre esté detrás del derecho penal, ¿no? Y él lo dice claramente en este artículo que hizo en el 99, que tradujo posteriormente Fernando Tenorio Tagle en el INACIP, en la revista, en ese entonces Intercrímenes, que ya después, hoy en día es Revista Mexicana de Ciencias Penales, pero ya lo advertía Pavarini, ¿no? La criminología no estudia los fenómenos hasta que el derecho penal se digna a tipificarlos, ¿no? Y ponía el ejemplo de la violencia contra las mujeres. La criminología no lo estudió porque sencillamente no era un tipo penal, ¿no? Entonces la criminología siempre se ha, como ustedes saben, limitado, ¿no? A los delitos. Esto obviamente es una verdad a medias, porque como ustedes saben, la criminología desde hace muchísimos años, prácticamente desde que nació como tal, como ciencia, pues intentó ese objeto de estudio que le diera autonomía, lo encontró en un primer momento con las conductas antisociales, después ha migrado un poco a las violaciones a derechos humanos, al conflicto, a la violencia, recientemente al daño social, en fin, ¿no? Pero bueno, es una advertencia interesante la que hizo Pavarini, ¿no? En el sentido de que no tenemos que ir por detrás del derecho penal, ¿no? Sí, y tampoco tan adelante, ¿no? Como ahora podrían suponer los abordajes o los hallazgos de la neurocriminología, sino trabajar paralelamente, ¿no? De manera conjunta. Entonces, por supuesto que el feminicidio no surgió en 2012, sino que ya había una historia detrás, ¿no? Muy importante. Aquí hay tres fechas icónicas o fundamentales que hay que entender, ¿no? Detrás de la tipificación del feminicidio. Por un lado, en los años 70, eh, dos académicas muy importantes hoy en día, Diana Russell y Radford, son las que pues van a nombrar teóricamente esta experiencia de las mujeres. Recordemos que en esos años, en los años 70, 74, si no mal recuerdo, se da un evento masivo internacional, el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. Vienen o se reúnen en Europa mujeres de América, de África, de Europa, y empiezan a contar sus experiencias, sus testimonios, y se dan cuenta que hay un elemento común que las une, ¿no? Y es a partir de ahí que estas académicas, Diana Russell y Radford, nombran, ¿no? Esos testimonios, lo renombran, ¿no? Como un femicide, ¿no? Como un asesinato misógino de mujeres perpetrado por hombres. Posteriormente, y desafortunadamente, ¿no? A ese primer antecedente, ¿no? Que da inicio a esta corriente de tipificar el feminicidio,
pues desafortunadamente está nuestro país, ¿no? Nuestro país va a tener como en un primer momento una participación negativa y después una participación positiva, por así decirlo, ¿no? La negativa sucede cuando pues se dan estos asesinatos violentos de mujeres en Ciudad Juárez en los años 90. Recordarán que mal llamados, ¿no? A mí no me gusta usar ese término de la muertas de Juárez, ¿no? Que es muy amarillista, como muy recargado hacia las víctimas, ¿no? Hacia la estigmatización, que difumina, ¿no? La responsabilidad, los contextos, etcétera. Pero bueno, son temas y títulos que, como ustedes saben, eh, siempre están ahí, ¿no? En la criminología. Entonces, en ese primer momento, pues se da esta participación negativa del Estado mexicano, ¿no? Porque es el lugar en el que se genera una violencia muy fuerte, ¿no? En aquel estado del norte, en los años 90, pero a partir de ahí viene también, como les decía, un punto positivo, ¿no? Que es obviamente la participación de los colectivos, de las víctimas, de algunas diputadas, de algunos senadores, ¿no? En particular Marcela Lagarde, que es la que va a renombrar, ¿no? Fíjense, primero Diana Russell y Radford, ¿no? Renombran ese testimonio, ¿no? Esos testimonios, esas experiencias de violencia como femicide, y después Marcela Lagarde, prácticamente 15, 20 años después, renombra nuevamente el femicide y ahora lo convierte en feminicidio. Por ahí hay un artículo bien interesante que pocas veces se anota o se cita o se discute, donde Diana Russell le recrimina a Marcela Lagarde, ¿no? Le dice en palabras más, palabras menos, no recuerdo muy bien, pero prácticamente le dice, yo no le di acceso, yo no le permití, ¿no? Que utilizara la categoría de feminicidio. Es muy interesante porque Diana Russell en ese texto, que es un texto así como un blog, una opinión, no es un artículo científico ni una investigación, ella critica la postura de Marcela Lagarde porque en un primer momento Marcela Lagarde quiere ir más allá del femicide, ¿no? Como este asesinato de mujeres perpetrado por hombres, es decir, una conducta, un comportamiento como muy individual, muy directo, ¿no? Muy interpersonal, muy de violencia interpersonal, directa, física. Ella quiere ir más allá en su ámbito, ¿no? Ella fue diputada, ¿no? En esos momentos y era la presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con feminicidios en toda la República. Y ella definía al feminicidio, que había sido, como les digo, un renombramiento, ¿no? Del femicide, como un crimen de Estado, un genocidio alimentado por la desigualdad de género, no solamente económica, que cosifica a la mujer, vaciándola de sus derechos como humanas. Entonces, obviamente eso despertó en Diana Russell como que pues hay tensiones, ¿no? Entre ellas, porque decían, no, es que como crimen de Estado, impunidad, o sea, Marcela Lagarde hablaba de la impunidad, era como un poco contextualizar el feminicidio, ¿sí lo ven? O sea, Marcela Lagarde decía, es que no solamente es un comportamiento individual, ¿no? De un hombre en específico, Juan tal, que mata a Sofía X, ¿no? Sino que ese feminicidio, esa conducta, ¿no? Esa muerte, tiene un contexto en el que sucede, ¿no? Que lo forma, que lo reproduce, que le da sentido, que le da lógica, ¿no? Y hablaba por lo menos de dos contextos o dos dimensiones. Una anterior, que tenía que ver con las violaciones a derechos humanos que había sufrido la mujer en términos económicos, sociales, culturales, políticos, y una dimensión posterior que tenía que ver con la impunidad que precedía a todos los feminicidios de las mujeres. Es decir, esta inactividad o esta inacción, estas omisiones estructurales que hacía el Estado, ¿no? De no investigar o de investigar parcialmente o de reclasificar el delito, ¿no? Como suicidios o como esta cuestión del asesinato pasional, ¿no? Que por mucho tiempo también figuró en nuestros códigos como atenuante.
Entonces ella quería darle esa dimensión más estructural al crimen, ¿no? Y decía Diana Russell, es que es muy difícil comprobar esa parte, ¿no? De la impunidad y de la violencia estructural, la violencia penal, ¿no? Fíjense, Marcela Lagarde quería ampliar, ¿no? El concepto de feminicidio de Russell como violencia directa, lo quería ahora cobijar con esta parte de violencia estructural y de violencia institucional penal, ¿no? Que digo, para quienes no estén como muy relacionados, estamos hablando de las concepciones que ha tenido la violencia históricamente. Casi siempre, y la criminología no es la excepción, las y los criminólogos nos hemos enfocado a la violencia directa, al golpe, al homicidio, al robo, todo lo que dice nuestro catálogo de Código Penal Federal y estatales, etcétera, ¿no? Pero desde los años 40, 50, ¿no? Empezaron a haber estudios, enfoques, autores que ampliaron esa concepción, ¿no? Y que hablaron de la violencia estructural como Johann Galtung, que hablaron de la violencia cultural como Bourdieu, y que han seguido muchos y muchos otros autores, ¿no? Como Dillet, como Jules Hahn, como eh, Bourgois, eh, en fin, ¿no? Michel Mies, hay una línea de investigación muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con relacionar las violencias, ¿no? Ya se ha dejado atrás esta idea de qué concepción eres, ¿no? Sino violencia directa o violencia estructural o simbólica, sino que hoy en día cada vez se está fortaleciendo más esta línea de la concepción relacional de las violencias, ¿no? Entonces de eso estamos hablando, de cómo Marcela Lagarde tuvo esa intención, ¿no? Y de hecho lo hizo en un primer momento. Obviamente ya cuando se aterriza al Código Penal, se vuelve a reconceptualizar el feminicidio, ¿no? O sea, fíjense cómo hay varias. Ese es uno de los elementos más interesantes del derecho penal, ¿no? Acuérdense que la realidad es la realidad, es inconmensurable. Nadie puede aprender la realidad. La realidad es muy compleja, se nos desvanece en el momento, en el tiempo, en el contexto, en la complejidad que supone la vida, el mundo. El derecho penal obviamente hace una cirugía de la realidad, ¿no? Hace una violación de la realidad, ¿no? Entonces se reconceptualizan las realidades y aquí vemos nuevamente una más, ¿no? Que es ya con el tipo penal del feminicidio en el 2012, que cabe decir ha sido muy criticado por muchísimos colectivos, por muchísimos movimientos del feminismo, víctimas, etcétera, porque dicen que es un concepto, es un tipo penal que en muchos de sus elementos pues va en contra, ¿no? De la esencia que debería tener el feminicidio. Uno de ellos es el tema de no hablar precisamente del sujeto activo como hombre, ¿no? Si ustedes recuerdan bien, ¿no? Si ahorita buscamos nuestro código penal federal, pues ustedes se darán cuenta que dice o inicia este código o este tipo penal, este artículo, diciendo quien prive de la vida a una mujer por razones de género. ¿Quién prive de la vida? ¿Sí lo ven? No hace alusión a particularidades del sujeto activo, como sí lo hace del sujeto pasivo, ¿no? Una diferencia, por ejemplo, es con la ley modelo, ¿no? Del feminicidio, para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio de la OEA, ¿no? De la Organización de los Estados Americanos, en el 2018, es decir, bastante reciente. Y allí esa ley modelo dice que el feminicidio es cuando cualquier hombre, fíjense como a diferencia del Código Penal, ¿no? Cualquier hombre que mate o participe en la muerte violenta de mujeres por razones de género, cometida en público o privado y tolerada por el Estado. Fíjense ahí. Incluyeron esa parte, ¿no? que decía Marcela, ¿no? Que decía Lagarde, la tolerancia, la impunidad, la indiferencia que va a seguir al feminicidio. Entonces ya entramos a la cuestión del tipo penal, ¿no? Entonces decíamos, quien prive, ya sea en la ley modelo o en el Código Penal, es un hombre que mata a una mujer por razones de género, ¿no?
Y ahí es donde obviamente muchas veces se empieza lo complicado, ¿no? Para muchos abogados, para muchos jueces, para muchos ministerios públicos. Como les decía, hay mucha resistencia. Eh, yo por ahí, la verdad es que me gusta mucho eh, argumentar desde esta perspectiva, ¿no? Sin duda, desde la dogmática penal, parecería que no tiene cabida un tipo penal como el feminicidio. No habría razón. Pero aquí el punto es atender razones no dogmáticas, razones criminológicas incluso, ¿sí? Razones victimológicas. Es decir, no desde lo ideal de la ley, desde la objetividad de la ley, sino más bien de cómo la ley está atravesada también por las cuestiones culturales y sociales, ¿no? Entonces, el tipo penal del feminicidio obedece más a razones criminológicas, victimológicas, sociológicas, que a razones dogmáticas. Obedece, como les decía anteriormente, a que en la práctica históricamente estas muertes de mujeres por sus parejas, por ejemplo, en el 99% eran reclasificadas o eran clasificadas como suicidios, como muertes pasionales, o de plano no se investigaban. De hecho, en lo más reciente que ha ocurrido, desde lo más reciente, ¿no? Fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima. No sé si recuerdan, les recomiendo mucho, hay muchas conferencias y de hecho pueden ustedes descargar la sentencia, etcétera. Si no mal recuerdo es del 2016, 2015, 16, que es un caso muy en ese sentido, ¿no? Un policía en Chimalhuacán que mata a su pareja, ¿no? Obviamente por su calidad de servidor público, de policía, pues obviamente tiene conectes con las fiscalías, con los demás policías, total que arma todo un show para hacer pasar ese feminicidio como un suicidio. Al final, obviamente y afortunadamente, se visibiliza, ¿no? Desde la perspectiva de género, y es muy importante esa sentencia porque la sentencia dice, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todos los delitos violentos en los que haya una mujer fallecida, muerta, asesinada, tiene que descartarse el feminicidio. No es como muchas veces, y por ahí me tocó en alguna ocasión en el Senado escuchar imagínense, a una perito criminalista que se dedica a investigar violencia de género contra las mujeres, que trabaja en la Fiscalía de la Ciudad de México, decir que no estaba de acuerdo con ello. O sea, imagínense, ¿no? Imagínense esto. Es como cuando me acordé ahorita, cuando hacíamos una investigación de campo, allá por el 2016-2017, junto con el maestro David Ordaz y el maestro Javier Figueroa, que les mando un saludo desde acá. Y la investigación en ese entonces, que estaba enfocada en el sistema penitenciario, era un poco ver cuál era la perspectiva, cuál era la opinión o cómo veía el trabajador penitenciario el tema de la reinserción social, ¿no? Entonces ahí íbamos, ¿no? Entrábamos a diferentes centros, platicábamos, charlábamos con estos técnicos penitenciarios, psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, en fin. Y para nuestra sorpresa es que muchos de ellos, no vamos a generalizar por supuesto, muchas y muchos de ellos, no creían en la reinserción social, no creían en la readaptación social. Y entonces, ¿cómo diablos, ¿no? Pretendes, digo, dejando de lado obviamente las condiciones estructurales y cómo diablos pretendes que una persona que no cree en su trabajo, que no cree en lo que se supone debería de hacer, pues motive a la persona, ¿no? Que está enfrente? Entonces pasaba algo similar con esta perito, ¿no? En criminalística, que le tocaba hacer investigaciones en criminalística desde la perspectiva de género, ¿no? Pero ella pues no creía en eso, ¿no? Decía, no, pues es que el feminicidio y el feminismo y por ahí otro oponente decía, no, sí, en efecto, es que ahora todo es feminicidio, ¿no? Todo es feminicidio. Entonces yo decía, pero es que no han entendido ni
ni Z, ni A, ni B, ni C de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es que todas las muertes violentas se investiguen como feminicidio. No es que todas las muertes violentas sean feminicidio. Se tiene que descartar el feminicidio. No es lo mismo. No es lo mismo. Acuérdense que en el derecho, en la investigación, en el sistema de justicia penal, las palabras valen mucho, ¿sí? Y no es lo mismo A que B. Entonces no es lo mismo decir todas las muertes violentas son feminicidio a decir todas las muertes violentas se investigarán o se descartarán como feminicidio. Entonces la chamba es muy importante ahí para descartar o comprobar, en su caso, que sea un feminicidio, ¿sí? Obviamente las estadísticas están tremendísimas, ¿sí? Muchas veces como hombres, obviamente esto lo minimizamos y tenemos que ser ciertos, ¿no? Yo siempre lo digo, eh, para que los hombres, ¿no? Realmente comprendamos nuestro papel, pues hay que partir de nuestra condición violenta, ¿no? De cómo hemos sido formados y hemos sido... eh, obviamente esto tiene claroscuros y matices, por supuesto, ¿no? No es el mismo contexto de hace 30, 40 años al de ahora. Las fuerzas cambian, ¿no? Por supuesto. Pero es importante, ¿no? Ser sensibles al fenómeno. Las estadísticas muestran que hay, fíjense, a nivel internacional, si lo vemos, a nivel internacional nos dice ONU Mujeres que alrededor de 137 mujeres son asesinadas a diario por su pareja o algún miembro de la familia. 137, casi 140, diario por su pareja o algún miembro de la familia. ¿Por qué decimos que es feminicidio o es muy probablemente feminicidio? Porque recordemos que a partir del código y de otras leyes, pues una de las razones de género tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ya es una presunción de, ¿no? El que haya esa relación de confianza, esa relación amistosa, amorosa, de pareja o de expareja, etcétera, etcétera. 137. Y en México, alrededor de 11 asesinatos o 11 feminicidios al día. ¿Sí? 11 feminicidios al día. Ya lo iremos comentando más adelante, pero el feminicidio junto con la trata y la desaparición sin duda son de los delitos que más han crecido en los últimos años. A pesar de que ya saben que las autoridades, pues a eso se dedican, ¿no? Las autoridades y los estados y a decir que no pasa nada, que esto va mejorando, que gracias a la 4T estamos transformando la seguridad y la justicia, ¿no? Yo creo que, digo, hay cosas positivas, como en cualquier otro gobierno, ¿no? Pero nosotros que nos especializamos en violencia, en criminalidad, en seguridad y justicia, pues sin duda es uno de los grandes derroteros de este sexenio, ¿no? Es uno de los grandes pendientes, de los grandes desafíos, ¿no? De los grandes fracasos de esta administración, ¿no? A pesar de lo que nos dicen, ¿no? De que han disminuido en 50% los delitos, ya hay muchos académicos, ya hay muchos movimientos de víctimas, de organizaciones de la sociedad civil que han evidenciado, que han comprobado que hay dos elementos por los cuales hay que tener mucho cuidado con las estadísticas hoy en día, ¿no? Uno tiene que ver con la pandemia. La pandemia sin duda vino a modificar muchas cosas en el ámbito delictivo y en el ámbito del sistema de justicia penal. Gran parte de la baja, ¿no? que está sucediendo, que sucedió después de la pandemia, tiene que ver con eso, ¿no? Más que con políticas de prevención y de investigación y que la pandemia es un tema que hay que investigar a fondo, ¿no? Y ver qué papel y qué impacto tuvo y tiene en el ámbito delictivo, ¿no? Y dos, tiene que ver con la manipulación de las estadísticas, ¿sí? La manipulación de las estadísticas por parte de las y los gobiernos, por parte de las y los policías, por parte de las y los fiscales, ¿no? Que siempre ha sido un tema, ¿no? Pero hoy en día sin duda cada vez cobra más relevancia, ¿no? Hay que recordar, no hay que olvidar
que cuando López Obrador fue gobernador, o bueno, regente en ese momento, ¿no?, de la Ciudad de México, hubo también muchas críticas y muchas cuestiones ahí sobre las estadísticas, ¿no? De hecho, en ese momento el INCIDE, no sé si recuerdan, ¿no?, era quien llevaba a cabo las estadísticas, ¿no?, de victimización, las primeras estadísticas de victimización en los años 90. Posteriormente tuvo diferencias con los gobiernos, ¿no?, con el de López Obrador, después con Calderón, y el INCIDE dejó de hacer esas estadísticas, ¿no?, que ahora las hace el INEGI. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que hoy en día el decir que a partir de la estadística, ¿no?, hemos mejorado, hemos empeorado, ya la estadística yo creo que ya no es esa panacea, ¿no?, o ese dato neutral, objetivo. Entonces ya como académicos hablar de la estadística como algo objetivo, pues me parece como muy, no sé, muy limitado, ¿no? Por supuesto que nos orienta, sin duda, nadie está diciendo que hay que tirar a la basura las estadísticas. El problema es cuando decimos que las estadísticas reflejan la realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, los homicidios. ¿Qué pasa con las desapariciones? Vamos a hablar de las desapariciones ahorita, ¿no? Bueno, hay un montón de desaparecidos que en realidad están muertos. Entonces, ese .01, ese .05 que dice el gobierno, ¿no?, que ha disminuido el homicidio, pues en realidad no existe. Si le sumamos a las y los o a las personas desaparecidas, ¿no? Entonces entramos a ese tema, ¿no?, de la desaparición. La desaparición es otro de los grandes temas, ¿no?, que también tenemos por acá. Fíjense, la desaparición es ya lo vamos a ir viendo cómo se ha modificado, ¿no? Y México también otra vez tuvo una importante participación en ese punto. Pero en un principio acuérdense que la desaparición pues era esa desaparición forzada, ¿no? Esa desaparición cometida por el Estado, por servidores públicos, ¿no? Tenemos como tres grandes antecedentes de la desaparición, ¿no? Uno tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con el famoso decreto de Noche y Niebla, ¿no?, que hizo Hitler, ¿no?, o uno de los miembros de, de, del régimen nazi, ¿no?, y a partir del cual se decía que cualquier persona podía ser detenida por simples sospechas para ser desvanecida, ¿no?, es decir, para ser desaparecida. Es un decreto, ¿no?, legal que existió, ¿no?, con todas las de la ley. Esto es muy importante siempre. Muchas veces cuando pensamos en el régimen nazista o fascista o franquista, ¿no?, a inicios del siglo XX, siempre decimos, no, pues Hitler seguramente violó todas las leyes y construyó un estado paralelo. Y no, la verdad es que todos esos regímenes fueron legales, ¿no? Fueron legales, fueron conforme a derecho, ¿no? Por eso después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todo lo que aconteció ahí, vino la necesidad de apelar a los derechos humanos por encima del derecho, ¿no? Y apelar a las constituciones y todo este rollo que se fue fortaleciendo en el siglo pasado y que hoy en día es una realidad. Entonces todo eso fue legal y no es la excepción este decreto de Noche y Niebla, ¿no?, a partir del cual, si bien los autores han demostrado que no fue algo eh, sistemático, o sea, muy pocas personas fueron desaparecidas, pero fue una realidad, ¿no? Por supuesto que no más que los campos de Auschwitz, ¿no?, de exterminio, etcétera, ¿no? Fueron dos prácticas criminales nefastas, ¿no? Esa fue una de los primeros antecedentes. Y el segundo tiene que ver con la Guerra Fría, ¿no? Otra vez un contexto de guerra. La Guerra Fría, recuerden ustedes que por Guerra Fría entendemos este conflicto internacional, eh, universal, que existió después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que se sostuvo, se mantuvo hasta prácticamente los años 80 entre la URSS, ¿no?, la ex URSS, ¿sí?, este sistema político, económico, socialista, comunista, ¿no?, y por otro lado Occidente, ¿no?, abanderado por Estados Unidos. Y
Se le dice Guerra Fría porque no hubo invasión o no hubo utilización de tanques, como la guerra tradicional, ¿no? Diríamos con Clausewitz, pero en muchos lados, en muchos puntos, y en particular en Latinoamérica, pues esa guerra más que fría fue muy caliente, ¿no? Hubo muchas víctimas, mucha violencia, mucha eh, violaciones a derechos humanos, ¿sí? Y allí, pues obviamente la desaparición fue una práctica que se realizó de manera muy sistemática, ¿no? Estamos hablando de los años 70, estamos hablando de pues varios países, entre ellos México, ¿no? Guatemala, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Brasil, El Salvador, Haití, Honduras, Uruguay. Prácticamente no hubo ningún país que quedara fuera, ¿no? Que se salvara de este contexto, ¿no? Eh, que tenía que ver con la Guerra Fría, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional, ¿no? De Estados Unidos y de la URSS, ¿no? Y de blindarse y de vigilar y de poner y quitar dictadores, etcétera, ¿no? Y posteriormente viene una tercera etapa que obviamente ya es como más positiva, es como la reacción institucional, internacional y nacional, ¿no? A estas prácticas y a estos problemas que estaban sucediendo, ¿no? Es así que desde los años 70, finales de los 70, principios de los 80, ya desde la ONU, ¿no? Desde Naciones Unidas, hacen trabajos, hacen grupos de trabajo en términos de desaparición forzada, ¿no? Empiezan a discutir, empiezan a reflexionar, a consultar a los diferentes estados, eh, eh, a escuchar, ¿no? A los diferentes países que habían sufrido esta cuestión. Y es así que en el 92 pues se hace una declaración, ¿no? Que es la declaración de las personas desaparecidas de manera forzada en el 92. Después viene la Convención Americana, Interamericana, perdón, en el 94. Recordemos que a diferencia de la declaración, la convención, ¿no? Como ya un tratado internacional, tiene fuerza vinculatoria, ¿no? Las declaraciones nunca tienen fuerza vinculatoria. Eso no quiere decir que haya que desecharse, ¿no? Porque obviamente muchas veces son orientadoras, ¿no? De las cortes y de los jueces, etcétera, ¿no? Pero como tal son las convenciones, los pactos, son esos tratados que tienen fuerza vinculatoria, es decir, cuando un Estado los firma, los ratifica, pues se compromete y se obliga a generar un montón de modificaciones y de cambios en su estructura local para estar de conformidad al tratado internacional, ¿no? Y finalmente hasta el 2006, ¿no? Viene la Convención Internacional. Primero es la Convención Interamericana en el 94, obviamente por obvias razones, ¿no? Porque aquí, como les decía, pues se vivió muy fuerte esa práctica de desaparición y es primero en el 94 en nuestro continente y ya después a nivel internacional en el 2006, ¿sí? Eh, Son cuatro elementos, ¿no? Desde lo jurídico que conforman lo que es o lo que llamamos como desaparición forzada, ¿sí? Por un lado es la privación de la libertad de la persona posterior a un arresto, a una detención. Después viene esta calidad del sujeto activo que tiene que ver con agentes del Estado o personas que cuenten con su autorización, apoyo o aquiescencia. Es decir, es esta privación de la libertad cometida por agentes del Estado, por servidoras, servidores públicos o de personas que cuenten con su apoyo o autorización, ¿sí? Obviamente el tema del crimen organizado es muy latente en este sentido, ¿no? Seguida esta privación de la libertad de falta de información sobre el paradero de las personas o la negativa a reconocer la detención, ¿sí? Entonces, como en muchos casos sucede, ¿no? Que detuvieron a mi hijo, que me detuvieron a mi hermano, que detuvieron a mi pariente, ¿no? En un retén y que posiblemente pues ya no se supo nada de él, ¿no? Y el retén y el ejército o la policía que lo detuvo pues niega, no sabe dónde está, en fin, ¿no? Es un delito continuado, ¿sí? Eso es muy importante, tiene un carácter continuado. Esto recientemente se ha también enfatizado desde lo internacional. Eh, la persona desaparecida sigue
siendo victimizada hasta el último día en que es encontrada, ¿no? Entonces no obedece a esta idea, pues es que ya se desapareció en los años 50, ¿no? Pues ya, no, esa conducta persiste y ese daño y esas consecuencias, ¿no? Victimológicas, pero también jurídicas, ¿no? En el sentido de que obliga al Estado a seguir buscando y seguir buscando hasta que se encuentre la persona. Tal es el caso de Rosendo Radilla, ¿no? Que va a cumplir ya próximo 50 años, imagínense, de haber sido desaparecido en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en ese contexto de la Guerra Sucia y de la Guerra Fría a nivel internacional, y que hoy todavía no se encuentra, ¿sí? Entonces, particularmente ese es el tipo penal de desaparición forzada, ¿no? Que si lo vemos en nuestra ley, ¿no? Que ya también hay una ley en especial, ¿no? De desaparición en nuestro país, dice: el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino, paradero. Pero fíjense, ahí es bien interesante porque, como les decía, les leí ahorita el artículo, dice el servidor público o el particular. Entonces nuestro país, junto con otros, han sido muy importantes para desprender de este tipo penal básico, si ustedes quieren llamarle así, de desaparición forzada, desprender un nuevo tipo penal, un segundo tipo penal de la desaparición, que es la desaparición por particulares. Es decir, cuando la desaparición se da o se genera no por agentes del Estado, sino por particulares, ¿sí? Entonces, ahí está ese otro artículo que está en nuestra legislación y que también contempla los instrumentos internacionales, ¿sí? También los instrumentos internacionales hablan de la desaparición por particulares, ¿no? El particular que prive de la libertad en cualquier forma o alguna persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero, ¿sí? Esa es la definición internacional. Cabe decir que ha habido posturas en contra, ¿no? Entre ellas la del doctor Santiago Corcuera, ¿no? Que va a estar con nosotros en el Congreso, en el Senado. Él ha propuesto, ¿no? Una modificación a la Ley General en materia de desaparición, porque el tipo penal de desaparición por particulares en nuestra legislación no está de conformidad con el que es concebido en los instrumentos internacionales. Aquí nuestra ley dice: quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Entonces es un tipo penal abstracto que va en contra de esos elementos a nivel internacional, ¿sí? Las estadísticas, ¿no? Los datos de la desaparición pues son también tremendos, igual que en el feminicidio. Nuestro país ya es uno de los países considerados a nivel internacional con mayores desapariciones, con mayores acciones urgentes ordenadas por el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, ¿sí? Recientemente, recordarán, estuvo el comité en nuestro país y bueno, ha dicho que pues se han dado pasos, lo de siempre, ¿no? Se han dado esfuerzos, se han dado pasos importantes, pero sigue todavía un pendiente, ¿no? De hecho, en el penúltimo informe del Comité sobre México, hablan de que la desaparición en México es el crimen perfecto, fíjense, ¿no? El crimen perfecto. Que ya saben que como criminalistas y como criminólogos decimos: no existe el crimen perfecto, sino la investigación imperfecta, ¿no? Bueno, Naciones Unidas dice que en México la desaparición es el crimen perfecto, ¿no? Porque por un lado, ¿no? Por todo este contexto de violencia, de criminalidad organizada, ¿no? Y por otro lado, pues la inacción. Nuevamente volvemos a esta parte, ¿no? De la inacción, de la impunidad, de la tolerancia, ¿no? Y bueno, más en este caso, obviamente, sobre todo en el caso de desaparición forzada, pues es muy obvio, ¿no? Pues obviamente es un elemento del tipo penal, ¿no? La indiferencia, la impunidad con la que se trata este tema, ¿no? De la desaparición forzada. Pero también se da en el caso de la desaparición por particulares. Y el tercer tema tiene que ver con la trata de personas, ¿sí? La trata de personas también es un fenómeno que está siendo también muy importante en nuestro país, ¿sí?
como les decía, estos tres son de los que más han crecido últimamente, ¿no? De los que cada vez escuchamos más, de los que cada vez se presentan más denuncias, ¿sí? Desde los colectivos, desde las víctimas. Entonces ese es el tercer tema, ¿no? Aquí obviamente, pues igual es un fenómeno que históricamente ha estado presente. Llevamos prácticamente un poquito más de 100 años de lucha, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Cabe decir, porque en México es más reciente, pero a nivel internacional más de 100 años, ¿no? 1904, si no mal recuerdo, 1910 es el primer tratado internacional contra la trata, y de ahí para acá pues hemos tenido un montón. En el año 2000 fue muy importante esa fecha para la trata, porque es cuando surge el protocolo de Palermo, ¿no? Que es como el modelo o la ley más importante a nivel internacional, que nos dice trata de personas es esto, ¿no? Ya déjense de discutir, de decir qué es esto, qué es aquello. Esta es o estos son los elementos mínimos para tener en cuenta qué es la trata de personas. Desde allí, obviamente, muchos países, prácticamente ya todo el mundo, salvo 6, 5 países en África, si no mal recuerdo, pues han suscrito, han firmado y ratificado este protocolo de Palermo, ¿no? México no es la excepción. En 2003 firmó y ratificó este protocolo. 2007 tiene su primer ley, que va a ser muy limitada, y hasta el 2012, ¿no? Es cuando viene una nueva ley, que es la vigente, que es la Ley General en materia de trata de personas, en materia de delitos de trata de personas. Desafortunadamente nuestra ley, ¿no? Fíjense cómo en los tres hay críticas frente al tipo penal, ¿no? En el feminicidio ya decíamos, ¿no? Es que dice quien prive, ¿no? Y además las razones de género, muchos movimientos feministas dicen podría ampliarse un poquito más, podrían cambiarse, ¿no? Ya decíamos, en la desaparición también hay mucha crítica, sobre todo en la desaparición por particulares. Y en la trata no es la excepción. El tipo penal que tiene nuestra legislación vigente, esta ley que les digo es del 2012, va en contra de tratados internacionales. Léase Protocolo de Palermo. Nuestra ley en 2012 quitó los medios comisivos. ¿Qué es trata de personas? Son tres elementos, ¿sí? Tres elementos, mínimo, ¿sí? Acciones, medios y fines. El que capte, el que transporte, el que reciba, el que acoja a una persona por medio de la violencia, el engaño, el fraude, el aprovechamiento de una vulnerabilidad, con el fin de la explotación. Y esa explotación puede ser N cantidad, ¿no? Pornografía, prostitución ajena, mendicidad forzada, embarazo forzado, reclutamiento, ¿no? De niños en conflictos armados, en actividades delictivas, trabajos forzados, en fin, ¿no? ¿Qué hizo nuestra ley de 2012? Quitó los medios comisivos y los puso como agravantes, ¿sí? Entonces eso ha generado que en México, y no lo digo yo, lo dicen muchos organismos nacionales e internacionales, en México no se combate la trata, sino los delitos en materia de trata de personas. Es decir, combatimos la explotación, más no la trata. Trata no es lo mismo que explotación, ¿sí? Entonces, esta ley de trata también es inconvencional. ¿Qué quiere decir inconvencional? Que va en contra de tratados internacionales. Esto es muy importante, sobre todo porque recuerden que en 2012 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿sí? Y entre otras muchas otras cosas estableció lo que a nivel interamericano se denomina control convencional, control de la convencionalidad y de la constitucionalidad. Antes, históricamente, ¿no? En el derecho decían la pirámide de Kelsen, ¿no? Al final está la Constitución. No, pues ahora no. Ni la Constitución ni los tratados, sino el instrumento que más proteja a la persona, ¿no? Interpretación conforme, principio pro persona, en fin, ¿no? Son muchas herramientas y metodologías que hoy se tienen en el derecho, que es muy importante conocerlas. Pero digo, si bien es cierto, se puede aplicar una u otra, vaya, ya ustedes sabrán que muchas veces la Constitución y las legislaciones locales pues no están como muy avanzadas y muy adecuadas, ¿no? Caso desaparición, caso feminicidio, caso trata de personas. Entonces, casi regularmente hay que aplicar los tratados internacionales, ¿sí?
Entonces ahí también hay otro tema, ¿no? En la trata de personas. ¿Sí? ¿Qué pasa con las estadísticas de trata de personas? Bueno, es uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años, ¿no? Si vemos las estadísticas, y digo, con pincitas, como ya les decía, en 2018, fíjense, hubo 393 denuncias, carpetas de investigación a nivel nacional, y en 2022 se cerró con casi 805. Es decir, prácticamente el doble, ¿no? Pese a ello, ¿no? La eficacia persecutoria cada vez es menor, ¿no? Del 50% que había en 2016 se cayó al 11.4% en 2021. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cada vez, aun cuando hay cada vez más carpetas de investigación, cada vez más investigaciones, pues cada vez menos personas llegan a sentencia, ¿no? Condenatoria. Entonces algo está pasando ahí, ¿sí? Mucho de eso tiene que ver con lo que les decía, ¿no? Esta cuestión de del tipo penal y de que es explotación, de que si es o no explotación, si es o no trata, en fin, ¿no? Ahora, para terminar esta parte, ¿no? Como les decía, es muy importante entender que entre estos tres fenómenos hay relaciones. Por supuesto que ya vimos que son jurídicamente distintos, ¿sí? Jurídicamente distintos la desaparición, la trata de personas y el feminicidio, ¿sí? Entre la desaparición y la trata, por ejemplo, ¿no? Los fines son muy distintos. El fin de la desaparición es ocultar a la persona, no dar información, negar la información. Y en el caso de la trata, el fin es la explotación humana. Son fines totalmente distintos. Pero, como veremos más adelante, como veremos ahorita, muchas veces pueden en un inicio confundirse, ¿sí? Entonces hay muchas relaciones entre estos fenómenos, ¿no? Aquí yo les pongo 5, ¿no? 5 relaciones que pueden estar y que se observan y que se comprueban en la realidad, ¿no? Uno es cuando se inicia como desaparición de mujeres. Bueno, aquí obviamente antes de entrar en materia es importante decir que lo que une a estos tres fenómenos es la categoría de género, ¿no? Contra las mujeres. Es decir, cuando la trata es hacia mujeres, cuando la desaparición es hacia mujeres, obviamente es muy o más probable, ¿no? Que haya esta relación entre delitos. Entonces, en un primer momento vemos que puede iniciarse como desaparición y al final termina como trata de personas, ¿sí? Eso es muy importante. Y aquí fíjense, hay un caso, ¿no? Un caso de una investigación real, de una carpeta de investigación que es pública, ¿no? Por supuesto que no es algo que se esté infringiendo. Eh, Vemos una persona de 14 años, ¿no? Ella desaparece en el municipio de Naucalpan. Su papá denuncia, ¿no? En ese entonces ante la Procuraduría del Estado de México, como también a la Procuraduría General de la República, como desaparición, ¿no? Empiezan los procesos de búsqueda, ¿sí? Todavía en ese entonces, dice la investigación, no existía el programa Alerta Amber, que cabe decir es uno de los programas más efectivos que se tienen, pero aún así pues se hacían volantes, ¿no? Se hacían cédulas de búsqueda. eh, en ese momento, ¿no? En el proceso de búsqueda, la chica se comunica con sus papás y les dice que ella está muy bien, que ella está con un chico, ¿no? Que se van a casar. Incluso el chico le pasa al papá de la niña que están buscando, le pasan a su mamá y le dicen, ¿no? Miren, ya se vino con mi hijo tiene buenas intenciones, pues casémoslo, ¿no? Ella está embarazada, en fin, ¿no? El chico tenía 17 años, ¿no? eh, Llega la chica, se le toma la declaración en el Estado de México como en FEBIMTRA, se cierra la investigación, ella dice que se va por su voluntad, que se va a casar con este chico, que está totalmente enamorada. Al mes y medio, fíjense, regresa el papá con la chica y nos dice que en la madrugada de 2 días antes, ¿no? Dice este investigador, ¿no? Que está contando el caso, 2 días antes le hablaron los del DIF de Veracruz para decirle que tenían allí a su hija,
que ellos le estaban llamando porque su hija vivía violencia, ¿no? Violencia de pareja, porque su esposo la había pegado, ¿no? Etcétera, etcétera. Ella estaba siendo prostituida y en ese día, como no había querido ir a trabajar, estaba embarazada, él la había golpeado, ¿no? Entonces el señor va y la recupera y trae, ¿no?, a la niña, y cuando la niña empieza a declarar cómo es que pues esto termina en esa red de trata, ¿no? Con ese disfraz obviamente del matrimonio. Entonces ahí vean cómo observamos que inicia como desaparición, ¿sí? No sabemos dónde está la persona, eh, y posteriormente termina en la trata de personas, ¿sí? Termina en esa red de prostitución ajena, porque acuérdense que hay una diferencia interesante o importante entre la prostitución o el mercado sexual o el sexo servicio y la trata de personas, ¿no? Idealmente, por supuesto, ¿no? Volvemos otra vez a la parte teórica. Porque en la parte teórica dice, bueno, la prostitución se ejerce libremente, ¿no? Quien por voluntad propia ofrece sus servicios y tiene la remuneración directa. Es difícil que suceda, ¿no?, un tipo ideal como ese. Y en cambio en la trata de personas, pues es una persona que está en contra de su voluntad, sometida, ¿sí?, engañada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la primera relación que podemos advertir, ¿no? Inicia como desaparición y termina como trata de personas. Ahora, hay un segundo caso interesante que es, inicia como trata de mujeres, desaparece y al final termina como feminicidio, fíjense, ¿no? Y aquí viene otra vez otro caso, ¿no?, importante. Dice, conocieron a quien le apodaban el piraña, ¿no? eh, Muchos de estos casos, cuando casi siempre se relacionan estos tres casos, ¿no?, desaparición, trata y feminicidio, pues es en el contexto o en el macro contexto, ¿no?, un contexto un poquito más general, de lo que llamamos como delincuencia organizada. Entonces conocieron a esta persona que le apodaban el piraña, quien empezó a vender drogas con ellos, marihuana, peyote, cuadros, etcétera. eh, Fue quien les indicó que buscaban mujeres menores de edad, ¿no? Es el relato de una víctima. Fue quien, o sí, una de las víctimas, fue quien les indicó que buscaran mujeres menores de edad, que los ayudaran a vender drogas, y fue así como empezaron a invitar a algunas mujeres, ¿no?, para que vendieran drogas. Además, les indicó que a esas mujeres también las utilizarían para tener sexo con ellos. Precisa que las mercancías, precisa quien está declarando, precisa que las mercancías se guardaban o en casa del Paco o en la casa de a quien llamaban con el sobrenombre o alias el Mili. Posteriormente se precisa igualmente que tuvo también conocimiento de una menor de edad, ¿no?, a la cual conoció con el nombre de S sin apellidos, y que ésta anduvo primeramente con después la llevó a prostituirse a la Merced. Cuando su papá llegó a buscar a en su departamento de Bosques de Viena, el Mili y el Paco la fueron a buscar a la Merced entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, y la regresaron a su domicilio con sus padres. Pero después se enteró que que la chica esta menor de edad, andaba contando lo que él le había hecho, y entonces él le pagó al piraña para que la matara, pero ya no se enteró de qué forma la mató el piraña, ni qué hizo con el cadáver, ¿no? Entonces ahí vemos pues elementos parciales o totales de estos tres fenómenos, ¿no? Como en un primer momento esta menor de edad es reclutada, ¿no?, es incorporada, ¿no?, para vender drogas en esta organización criminal, pero también obviamente hay fines de trata de personas. Después la desaparecen, después la regresan con su papá, se dan cuenta o empiezan a escuchar lo que ella está hablando de más, ¿no?, por así decirlo, como no porque sea una cuestión que tolere, ¿no?, ese tipo de violencia o estemos justificando, ¿no? Es como el argot que se utiliza dentro de las organizaciones. Entonces se dan cuenta y mandan a matarla, ¿no? El cuerpo aparece y es un feminicidio, ¿no?, pero que trae detrás toda una serie de violencias, ¿no?, de diferentes delitos, ¿no?, como la desaparición y como la trata de personas. Después viene una tercera relación que tiene que ver con feminicidio y desaparición de mujeres, ¿no? Esa es la tercera relación.
feminicidio, inicia como feminicidio y después viene la desaparición, ¿no? Entonces aquí viene el caso también, ¿no? Referido, es el caso de una persona que se dedica pues sí, a vender pollos, ¿no? En el mercado, ¿no? Eh, el hecho es que la hija menor de sus papás, el papá era pollero, su mamá, va llegando a la casa, ¿no? Ve que están discutiendo sus padres y de repente ella ve como el papá, el pollero, le da con una de esas planchas que utilizaba en los pollos, le da a su mamá, la señora cae y la niña se espanta y sale corriendo. A nosotros nos reportan ya en la noche, dice el declarante, ¿no? Como a la 1 de la tarde, pero a las 20 horas nos soporta una señora de la nos reporta una señora a la policía municipal de una menor en un predio abandonado que está llorando y que ya tiene horas y que no. Entonces llega la policía, cuando se cuestiona a la niña está en shock, finalmente dice, ¿no? Pues vamos a mi casa, que mi papá mató a mi mamá. Pues vamos a la casa y la sorpresa, hoy en la plancha donde está el pollo se encontraba una maletera y este tipo sentado en una silla con las manos llenas de sangre y puestas observando, en fin, ¿no? ¿Qué hiciste? Se me quedaba viendo y vuelve a la posición, no dijo nada, llegamos al Ministerio Público, los agentes lo publicaron, solo emití la molestia, pero no decían nada, no dijo nada. Finalmente fue un feminicidio terriblemente cruel, porque decía en qué momento se desconecta, se despersonaliza una persona, sigue a este nivel de violencia tan fuerte, ¿no? Obviamente ahí no sucedió el acto de la desaparición, pero eh, nos da pie a comentar esta tercera relación, ¿no? Muchas veces sucede que, como les comenté, inicia como feminicidio, ¿no? La muerte de esta mujer por parte de su pareja o su expareja o alguien de confianza. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Pues los desaparece, ¿no? Hay una desaparición que es negada, ¿no? Que tiene esa finalidad, ¿no? La finalidad de ocultar el cuerpo, que digo, independientemente de que sea un cuerpo ya sin vida, no pierde sus derechos, no pierde la calidad de persona, ¿no? Eh, Muchas veces ahí, digo, sé que es otro mundo, pero es muy importante que las y los criminalistas también empiecen a ser sensibles a esta parte, ¿no? De los derechos de las víctimas y utilizar un lenguaje y prácticas, ¿no? Muy eh, relativas a esto. Entonces se comete el feminicidio y posteriormente se llega a la desaparición, ¿no? Esa sería la tercera relación, ¿no? Una cuarta tiene que ver con trata de mujeres y después se va al feminicidio. Esa es la relación 4, ¿no? Y aquí viene igual otro caso en el contexto de la delincuencia organizada, ¿no? eh, Soplonas, ¿no? Que primero las llevaban a la casa del Mili, ¿no? Donde hablaban con ellas y como no entendían fue que las empezaron a matar y que algunas de estas mujeres eran parejas o novios y sujetos integrantes de otras bandas. Eh, las bandas eran más fuertes, eran las ADNK y los conocidos como los huevillos y que con ellos empezaron a tener problemas, que la primera mujer que mataron fue levantada en los cedros y que no se acuerda cómo se llamaba, que se la llevaron a un terreno cerca del Gran Canal, en fin, ¿no? Entonces aquí vemos esa otra relación, ¿no? Como esta parte de trata de mujeres y después feminicidio. Y la última es desaparición de mujeres y feminicidio, ¿no? Han pasado 483 días de que Ayelin fue desaparecida en 2020, días después, parte de sus restos fueron hallados en Tixla Guerrero, ¿no? Un año, 3 meses y 23 días son los que han ocurrido tras el